Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Rafael Santiago. Vamos a conversar sobre un tema que a mí me preocupa muchísimo, toda vez que una de las causas principales de consulta en los niños pequeños, sobre todo esos niños de 2, 3, 4 meses, menores generalmente de 6 meses, que consultan porque la madre se desespera. Igual que con los cólicos, se desesperan porque el niño bota leche, bota el contenido del estómago después que ha comido. El niño se mancha, las mamás creen que está sucediendo algo muy malo con el bebé, quizás se dejan influenciar por el vecino, por la madrina, por el de la farmacia, y entonces comienza un bucle: dale esto, tómale esto, necesita medicación, cámbiale la fórmula, cuando lamentablemente no están recibiendo lactancia materna, que es lo que deberían recibir estos niños. Entonces, a veces he tenido la experiencia, doctor Rafael, que me llegan pacientes con 2 años de tratamiento para el reflujo, entre comillas, ni siquiera enfermedad de reflujo gastroesofágico, sino simplemente porque son niños bucheadores y niños que tienen a lo mejor algún vómito, pero que cuando vemos su curva de crecimiento, su peso ha ido increciendo como lo esperado para unos niños de esta edad, de tan pocos meses. Vamos a estar conversando sobre regurgitación, vómito, la diferencia, el reflujo gastroesofágico, que a veces no vemos el bucheo, no vemos la salida del líquido, o propiamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Invitado, doctor Rafael Santiago, una institución en la materia, graduado como médico y como pediatra en la Universidad de los Andes, graduado como gastroenterólogo pediatra en el famoso y querido Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, donde tuve oportunidad también de hacer dermatología pediátrica, adjunto del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario de Valera, desde donde se está comunicando, y este doctor Rafael Santiago es coordinador del posgrado de Puericultura y Pediatría en la misma universidad, también es profesor de Fisiología y Patología Digestiva de la Escuela de Medicina de la misma universidad, colabora con otras universidades como la UNER y la UNEFM, y a nivel de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, a la cual yo también pertenezco, es secretario de Educación Médica Continua, también forma parte del comité de edición de nuestro órgano de divulgación, indexado, por cierto, que son los archivos venezolanos de Puericultura y Pediatría, y a través de la Sociedad de Gastroenterología Venezolana, a la cual también pertenece, él es el secretario de la directiva de la seccional de gastroenterología pediátrica de dicha sociedad venezolana. Y también ha sido expresidente de la filial Trujillo de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Te doy la bienvenida y yo quisiera que, en términos, como siempre les pido, de forma muy coloquial, tú como especialista que manejas la materia, le hables a nuestras madres que muchas veces no hacen caso del médico general, del médico de familia, de nosotros en una consulta pediátrica, una consulta generalizada, sino que quieren escuchar esa voz de las personas que se supone más saben en el área. Sin embargo, antes de dejarte hablar, quiero decir que a veces van al especialista y uno abre los ojos así grandísimos porque los manda esperando que te regresen sin la medicación y con lo que tú más o menos te has puesto al día en la materia, y resulta que no es así. Cuéntanos. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esta ventana. Estos intercambios siempre son muy agradables. Y ese es un tema que los gastroenterólogos generalmente vemos. Vemos porque un alto porcentaje de los niños presentan reflujo. Y ese porcentaje se eleva hasta llegar a alrededor del 60% a los 6 meses de edad. Y es que tenemos que tener claros los conceptos. Una cosa es regurgitar, otra cosa es vomitar. El reflujo y la enfermedad por reflujo, como lo mencionó usted en la introducción,
Son 4 cosas que pueden estar juntas, pero que son diferentes. La regurgitación es cuando el niño devuelve el contenido gástrico que puede llegar a la boca o salir sin ningún tipo de esfuerzo, y eso es lo que coloquialmente conocemos como buches. El vómito es cuando hace el esfuerzo, que hay una contracción muscular y puede salir con mucha más fuerza. El reflujo gastroesofágico es una condición normal, una condición que todos podemos presentar, generalmente es postpandrial, que no llega a ninguna sintomatología ni debe presentar ninguna preocupación para nadie. De hecho, todos hacemos cierto nivel de reflujo después de comer, sobre todo si comemos muy grasosos, si comemos muy abundante, si se consumen muchas gaseosas, alimentos con menta o muy fríos o muy calientes. Eso retrasa el vaciamiento gástrico y favorece que haya reflujo. Ahora, cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, es cuando el paciente, la persona, presenta sintomatología que se asocia con el reflujo. Es decir, de tanto que el niño vomita, no gana peso. De tanto que el niño vomita, puede tener problemas respiratorios. Y ahí es cuando se convierte en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y me llamó mucho la atención algo que usted comentó, que el reflujo molesta, pero es que molesta a veces a la mamá, porque el niño se mancha, el niño se ensucia, la mamá se mancha y carga la ropa siempre con buches en el hombro, pero el niño gana peso, el niño no tiene ninguna sintomatología, no tiene llanto, no tiene incomodidad, se alimenta como se tiene que alimentar y va creciendo en su curva, su ganancia de peso mensual, su ganancia de talla adecuada. Entonces este es un reflujo que le está produciendo síntomas a la mamá, no le está produciendo síntomas al niño. Entonces cuando el reflujo produce síntomas en la mamá, es cuando salen corriendo, es la primera razón por la que salen corriendo, ven al pediatra o en muchos casos vienen a la consulta de uno, porque ya lo conocen, a quién lo mandó, y el niño vomita, el niño hace buches, el niño regurgita, crece, engorda y no hay enfermedad respiratoria, no hay, gana peso, o sea, está perfecto. Eso lo refiere incluso la literatura como un vomitador feliz, porque no le está produciendo ninguna sintomatología. Cuando a la mamá le ponen la idea en la cabeza de que se va a ahogar, de que puede tener problemas, de que por qué buchea tanto, de que por qué vomita tanto, es cuando viene el problema. Y sucede muy frecuentemente que si a veces, si un pediatra no indica nada, va corriendo a casa de otro a que sí le indique algo, aquello de que, bueno, no es lo que es, pero se fue contenta con un récipe. Y muchas veces yo le digo a la mamá, yo soy muy simpático en la consulta, quienes me conocen lo saben, y en el posgrado mucho más, señora, enrolle el récipe y métalo dentro del potecito del medicamento y verá que ni así se le va a curar, porque realmente los medicamentos no son para el reflujo. Es muy frustrante, y siempre lo digo cuando hablo de reflujo, cuando uno lee las guías de tratamiento, las guías de recomendación, bien sean las guías norteamericanas, las españolas, las argentinas. En el año 2021 la Sociedad Argentina de Pediatría publicó un consenso de reflujo muy fácil de digerir, pero igual es muy frustrante. No hay diagnóstico, no hay terapéutica específica. Cuando el niño hace enfermedad por reflujo, generalmente eso tiene un trasfondo, y es nuestro trabajo buscar la causa de ese reflujo. O es por alergia, o es por alguna otra razón. El reflujo gastroesofágico de ese niño que gana peso y está absolutamente normal, sin ninguna sintomatología, que es el verdadero reflujo, la principal problema es la técnica de alimentación. Y si no resolvemos qué está comiendo el niño y cómo lo está comiendo, se va a perpetuar en el tiempo, porque es una condición fisiológica. Lo que pasa es que en general, tanto los médicos como la población utilizan como sinónimo reflujo gastroesofágico por enfermedad por reflujo gastroesofágica, la quieren convertir en sinónimos, y realmente desde el punto de vista de la sintomatología, de la conducta terapéutica, de la patología, porque el reflujo no es una enfermedad, la enfermedad es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ese sí me está produciendo síntomas, ese sí puede producir broncoespasmo, ese sí puede producir falla de medro, llanto incoercible, llanto continuo, intranquilidad. Ya esa es otra razón, ya esa es otra causa. Y deberíamos estar atentos a eso.
Si el reflujo es por alguna causa, si es secundario a, por mucho que yo indique cantidad y cantidad y cantidad de medicamentos, el reflujo va a seguir allí. Si un niño es sobrealimentado, que hemos tenido, todos los gastroenterólogos tenemos oportunidad de tratar mucho reflujo, por supuesto, los pediatras también, pero es que nos llegan a nosotros. Recuerdo mucho una paciente, 7 meses, 10 kilos de peso, y eran 10 teteros de 6 onzas al día de badulaque, o sea, de leche con cualquier cereal. Y la mamá no entendía por qué la niña hacía reflujo, pero es que era un tetero cada 2 horas prácticamente, de 6, 8 onzas. Obviamente estaba rebasando su capacidad gástrica, y al rebasar la capacidad gástrica, los mecanismos de contención iba a ser reflujo. Y claro, tanto reflujo hacía que la pacientica, que la niña tuviese patología respiratoria con mucha frecuencia. Otros pacientes llegan a la consulta pidiendo que uno los estudie. Y bueno, dependiendo de donde uno esté, uno va a tener mayor o menor capacidad para estudiar un paciente. Ultrasonidos esófago, estómago, duodeno, endoscopia digestiva superior, pH-metría y toda la cantidad de cosas que hay. Pero hay pacientes que no es necesario hacerle absolutamente nada desde el punto de vista diagnóstico, y terapéutico es la primera fase. Tranquilizar a la mamá, mejorar las técnicas y observar el paciente. Es muy poco el paciente que se beneficia realmente con un tratamiento farmacológico, y es por las complicaciones. Si es un reflujo ácido y hay lesiones esofágicas y hay problemas con el ácido gástrico, ahí es donde se va a beneficiar de un bloqueador H2, un inhibidor de bomba, preferiblemente un inhibidor de bomba, porque nos va a permitir hacer una terapéutica más prolongada. Pero los procinéticos que normalmente se usaron y se usaron durante mucho tiempo, realmente no han demostrado. El cisapride, que salió del mercado hace más de 20 años por las complicaciones con el ritmo cardíaco, quizás yo voy a decir aquí un exabrupto, pero yo lo sigo extrañando. Yo tuve oportunidad de usar mucho cisapride. A ese sí le veíamos como realmente algún efecto beneficioso en el paciente, y eso lo decía la literatura, pero obviamente salió del mercado. Todo lo que ha venido después del cisapride en reflujo no tiene evidencia. En enfermedad por reflujo, puros signos de interrogación. Realmente lo que debemos hacer es indicar a la mamá cómo alimentar a esos niños y qué hacer después. Porque, por ejemplo, aquí es tradicional que luego que termina se lanza al hombro a sacarle los gases. Sí, terrible. Ajá. Y se maraquea. El niño se maraquea. Entonces, se tomó los 2 pechos, exacto. Se toma los 2 pechos, le danzan 2 onzas o 3 onzas más porque queda con hambre, la técnica está fallando, y lo acuestan aquí, que es como estar boca abajo, y le dan por la espalda y lo maraquean, y no quieren que vomite. Por amor de Dios, hasta uno como adulto pudiese vomitar. Debemos recordar que el aparato de contención, lo que es el esfínter esofágico inferior, perdón, y todos los mecanismos de protección se van desarrollando en la medida que el niño va creciendo, y por eso es que es más frecuente el reflujo más temprano. Hay un pico y luego comienza a ser mucho menos frecuente porque el diafragma se termina de desarrollar, toda la estructura del orificio del hiato diafragmático, el hiato esofágico, permite ese desarrollo, que el niño tenga mayor contención. Pero tenemos un niño con gran contención a los cuales estamos sobrealimentando, va a ser reflujo. Entonces vienen en ocasiones los colegas, indican medicamentos, pero no hablan nada sobre las medidas antirreflujo, lo que se conoce como medidas antirreflujo, antirregurgitación. Por supuesto, no va a haber ninguna mejoría en ese paciente, porque es que no debieron indicar nunca los medicamentos. Siempre me llama mucho la atención que en ocasiones los colegas comienzan con la farmacología y no comienzan con lo otro. A veces ni siquiera se investiga, porque lo que tú Ni siquiera decías, se investiga. no preguntas lactancia materna. ¿Por qué no lactancia materna? No enseñamos, o mejor dicho, no se enseña, porque yo no voy a decir yo soy la mejor, pero me cuido de eso. Yo siempre digo que el mejor medicamento es el que no se manda, y menos en un niñito tan pequeñito, porque todo tiene efecto secundario. Entonces no interrogamos por qué no la lactancia materna.
no propiciamos ese nuevo enganche a la lactancia materna, si acaso la dejó, no le enseñamos a la madre la buena colocación o la buena técnica de alimentación, sea con El la agarre. teta, cómo debe ser el agarre, o sea con el bibe directamente. Y los chupetes, que a veces son unos orificios así grandísimos, y entonces el bebé, o si no se los dejan cuando el bebé está durmiendo y ese niño se llena de aire, porque de no ser así, no tiene por qué haber tanto gas. No le explicamos que el estómago tiene una cámara de gas, una cámara de aire, perdón, una cámara gástrica de airecito, y que si tú empiezas a darle, obviamente, si tú intentas también ponerte a eructar, vas a eructar, que esos golpes no se deben dar, que eso de sacarle los gases, eso no existe, dejar el niño en reposo, tranquilo, como debe ser, y tampoco le enseñamos lo que es el reflejo de succión, que tiene que estar presente. Yo le digo a las madres, mamá, mira, tiene que succionar, aunque tenga la tripa gorda, llena, como se dice aquí, está tripón, le acabas de dar 8 onzas o se acaba de tomar las 2 tetas, los 2 pechos los acaba de vaciar, y ese niño tú lo pones y tiene por obligación que succionar. A menos que el niño esté dormido o esté muy excitado, llorando o X, debe succionar, y el reflejo de succión no significa que el niño tenga hambre necesariamente. Tampoco se les Eso es correcto. interroga a las madres cada cuánto tiempo le das comida, y sobre todo si es lactancia, fórmulas en vive, pues no preguntamos la cantidad ni la frecuencia. Y entonces lo que dices tú, no les explicamos, que yo les digo, búscalo en internet y les pongo más o menos el tamaño de una nuez, de un durazno, cómo va creciendo el estómago de ese bebé y esa Eso es cantidad de correcto. líquido que puede caber en esa bolsita. Si tú llenas, así como las bombitas, yo a veces le pongo el ejemplo de las bombitas que se usaban para el carnaval, de agua, o una bombita cualquiera. Si tú tienes esto y lo llenas en demasía, llega un momento en que eso, por supuesto, va a fluir hacia arriba. Y al no explicar eso, y es como que más fácil en esos 10, 15 minutos que tienes para la consulta, sobre todo que lo vemos aquí, que hay una masificación en las consultas, tú ves que es más fácil como que formular algo o cambiar la Sí, fórmula, que era la pregunta que te quería hacer. En estos días, y por eso siempre les comento, generalmente los temas que trato es por lo que me llega a la consulta bueno, diariamente. Y esto es uno de los motivos principales de consulta, y que toma mucho tiempo convencer nosotros como médicos, como pediatras, como digestivos pediátricos o gastroenterólogos pediatras, convencer a la madre, y peor a las abuelas. Ojo, peor a las abuelas, que no amerita absolutamente nada siempre y cuando la curva de crecimiento, el desarrollo pondoestatural, es decir, de peso y de crecimiento del niño, sea el adecuado. Porque hay sí banderitas rojas que después nos las vas a comentar cuando necesitamos ir con el digestivo pediátrico. A veces yo los envío con ustedes porque son ustedes los que se encargan de esa área. Para eso existen las especialidades. Yo tengo mi especialidad y por supuesto que sé un poquitico más, o debería saber un poquitito más de mi área, en este caso de piel, que un médico que no haya hecho la especialidad. Entonces, como quiera que eso tiene un valor y un peso específico, yo le doy el mensaje, le doy el discurso, el sermón para otros, y lo derivo. Vaya usted con el digestivo pediátrico o le receto, véase el vídeo con el doctor Rafael Santiago que hicimos a propósito de el reflujo y la enfermedad gastroesofágica. Cuéntanos lo de los cambios de fórmula. Se empeñan en dar fórmulas o en dar fórmulas espesantes. A veces los veo que llegan 6 meses, 2 años tomando medicamentos para el reflujo gastroesofágico en un niño que considero que no lo amerita, porque después no les gusta ir al control. No van al control y sí. siguen con la medicación. Ok, fórmulas especiales en reflujo. eh, hay que, ¿qué es lo que hacen estas fórmulas? La mayoría de las fórmulas se espesan en la cámara gástrica. Una vez que el niño toma el biberón, llega a la cámara gástrica, se activan los mucílagos que hay en la fórmula y se espesa dentro de la cámara gástrica. Al ser un contenido espeso, no se regurgita, no se devuelve, no se vomita, o es menos la posibilidad de que esto suceda. Hay otros tipos de fórmulas que ya están espesas en el biberón. ¿Cuál es el efecto de estas fórmulas? ¿Qué es lo que se ha demostrado que sirven? ¿Disminuyen el tiempo de llanto? Sí.
¿Incrementan el tiempo de sueño, de dormir de los niños? Sí. ¿Disminuye el riesgo de complicaciones? No. ¿Disminuyen el riesgo de que haya broncoaspiración, úlceras, esofagitis por reflujo? Eso no lo hacen las fórmulas antirreflujo y por esa razón es que no las usamos prácticamente. Bueno, en este momento acá en Venezuela se consiguen poco, es difícil acceder a ellas, pero debemos saber cuando indicamos una fórmula qué es lo que nosotros estamos buscando. Si lo queremos es que evitar broncoaspiraciones, si lo queremos es que evitar complicaciones con las fórmulas antirreflujo o antirregurgitación, que es como debería ser su nombre, AR, no lo vamos a lograr. Entonces realmente su utilidad es muy poca. Porque además, si usamos de esas fórmulas que ya están espesas y administramos grandes cantidades, no lo va a lograr. ¿Qué es lo ideal? Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, prolongada hasta los 2 años y más, como indica la Organización Mundial de la Salud, con una técnica adecuada, porque si la mamá le está dando pecho cada media hora, tampoco nos va a prevenir reflujo gastroesofágico. Entonces, en ese sentido, también debe ser lo ideal. Si está tomando pecho, cambiar una fórmula antirreflujo es como la canción recientemente de moda, cambiaste un Rolex por un Casio, ¿ok? Porque eso es lo que está haciendo, ¿ok? Si está tomando pecho, déjelo con pecho. Debemos preguntar cómo es la técnica, cuál es la frecuencia, de qué manera lo está haciendo, si hace los descansos adecuados, porque entre un pecho y otro tendríamos que hacer un descanso, porque la idea es que el niño se alimente con calma. Mientras más rápido come, mientras mayor volumen de alimento ingiere, más riesgo va a haber de que regurgite, de que vomite, de que haga el reflujo el paciente. Si no hay sintomatología, estamos tranquilos, pero si esto produce sintomatología, entonces es donde ahí sí se pone un poco fea la cosa. Pero con una lactancia materna exclusiva, deberíamos nosotros poder alimentar a un niño con reflujo tranquilamente. No habría necesidad de hacer indicaciones de fórmula. Y en lo que se refiere a los inhibidores del ácido, hay que recordar que los bloqueadores H2 producen taquifilaxia y después de cierto tiempo, por mucho que lo administres, ya no va a producir ningún efecto. Aparte, hace 2 años alguna marca comercial fue retirada del mercado porque estaba contaminado con posibles productos cancerígenos y con los inhibidores de bombas de protones que mucha gente los consume como caramelos y a muchos médicos les encanta prescribirlo, debemos estar primero pendientes de la edad tope para indicarlos. Bueno, si no omeprazol, esomeprazol. Lo van a leer en internet. Exacto, el omeprazol o el esomeprazol. Omeprazol, esomeprazol, que son los más usados en pediatría. Aquí en Venezuela solamente teníamos una presentación en liofilizado, hoy día hay varias. Eso tiene sus indicaciones precisas, eso no es para el reflujo, eso es para las complicaciones que produce el ácido, el reflujo ácido, ¿ok? Si hay esofagitis por reflujo, si hay lesiones esofágicas por reflujo, ahí es donde tienen la indicación, primero. Porque no son medicamentos que están exentos tampoco de efectos colaterales. Recordemos que el ácido gástrico es una de nuestras primeras barreras protectoras para infecciones. De las infecciones que están asociadas a los alimentos, asociadas a lo que comemos, el ácido gástrico nos protege. Y entonces, si bloqueamos ese ácido gástrico por un reflujo que no es ácido, o por un reflujo cualquiera, pues estamos exponiendo al niño a posibles infecciones y no le estamos dando ningún otro beneficio. Entonces, realmente, con los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol y esomeprazol, debemos hacer una revisión consciente. Recientemente estoy leyendo el tema por una actividad que vamos a tener en la ciudad de Mérida en un par de semanas y el omeprazol, los inhibidores de bomba de protones es el medicamento más prescrito en España, por ejemplo, el número 1. Te digo que he tenido pacientes que me han llegado con 2 años consumiéndolo, indicado desde los 2 meses que le dan la formulita y se lo mandan a preparar a la farmacia. Y no vienen más nunca. Y los padres lo siguen comprando. Y es una cosa terrible, porque es que vemos indicación de estos medicamentos incluso por debajo del mes de edad. Y es cuando me volteo y le digo a los residentes, normalmente en clase, a los estudiantes, ¿y a qué edad empieza a producir ácido el estómago? O sea, yo les estoy bloqueando una producción de ácido a un recién nacido
y ese recién nacido ya produce ácido en cantidad como para que necesite bloquearse, porque lo hemos visto indicado en recién nacidos, lo hemos visto indicado en lactantes muy pequeños, cuando su producción ácida quizás es nula o es muy poca y la estoy bloqueando. ¿Para qué? ¿Cómo supe que ese reflujo era ácido? Y si no es un reflujo ácido, un reflujo alcalino. Entonces, realmente ahí es donde se nos empieza a enredar el papagayo a nosotros los gastroenterólogos, porque es nuestro trabajo pensar en eso, por supuesto. La mayoría de los reflujos, cuando yo hice gastroenterología hace un par de semanas, allá en el hospital de niños, hace un par de semanas, Ya, me se quedé así. decía, Como aquí es medianoche, me quedé hace claro, un par de semanas. No, pero este señor hace es un par de semanas, mayor. los estudios que habían era que el niño que pasaba de 1 año de edad con reflujo había que estudiarlo obligatoriamente porque ya se consideraba patológico. Un estudio australiano muy grande, muy largo, fue lo que indicó eso hace 20, 25 años. Ya hoy día sabemos que el reflujo gastroesofágico puede llegar incluso hasta los 2 años y seguir siendo un evento fisiológico, porque no va a depender de la edad del niño, va a depender de la clínica que pueda producir en el paciente. Lamentablemente es una patología tan frecuente de la cual no hay registros. Bueno, sabemos que aquí en Venezuela no tenemos registro de muchas cosas, pero la data es realmente muy esotérica. Si ponemos entre gastroenterólogos hablando, puede llegar a un 30, un 35%, pero no hay una data como tal. Sí es más frecuente en pacientes con lesiones neurológicas en los prematuros, hay patologías o hay condiciones como la trisomía 21, en la cual es mucho más frecuente que se presente el reflujo gastroesofágico, la enfermedad por reflujo. Por supuesto, en los pacientes que tienen retraso global del desarrollo, el neurodesarrollo, van a tener mayor riesgo de presentar reflujo. Pero en la población general debemos de entrada tomarlo como un evento fisiológico, como el crecimiento, como el desarrollo, porque es parte de la maduración. Parte normal de la maduración. Sin Sí, embargo, te quiero hacer una pregunta. Tu experiencia con los padres fumadores, con los padres que fuman y entonces el niño está expuesto al humo del tabaco, humo de segunda mano. O sea, estoy sí, fumando sí, aquí y el sí, chico está sí, aspirando el humo. O todos. la mayoría de las madres que, que con mucho porro, como se dice aquí en España, tú les dices porque te pega el olor a tabaco a pesar de las mascarillas que ambas estamos utilizando, y tú le preguntas, ¿ustedes fuman? Pero yo fumo en la cocina, pero fuma, o yo fumo afuera en la terraza. Y entonces cuando les explicas que está expeliendo durante más de 24 horas toda la nicotina y que ese niño que tiene en su regazo, sea con lactancia materna o sea con un bibe, está fumando, fumador de tercera mano, y que eso puede irritar al bebé, no solamente desde el punto Totalmente. de vista neurológico, sino también desde el punto de vista digestivo, las madres no creen. ¿Algo al Sí, respecto? sí, por supuesto. El cigarrillo no solamente es de riesgo para reflujo, es de riesgo para cólicos, es de riesgo para muerte súbita, ¿ok? Y el que fuma, fuma y reparte el cigarrillo a todo el que esté en ese espacio, en esa estancia. Eh, por más que la persona vaya, se lave los dientes, se lave las manos, se cambie de ropa y se bañe, sabemos que va a seguir expeliendo la nicotina. Yo con los Y que fumadores, queda en el yo ambiente quedo y las en colillas y el todo ambiente, eso. Y entonces a quedo veces en me el... dicen, no, es que yo me voy al parque a fumar. Resulta que los estudios, y les invito para que vean un vídeo que he colgado en mi canal de YouTube, donde vamos a subir también este en vivo, @ de piel a piel, escrito en una sola palabra. Allí les colgué un vídeo sobre el humo de tabaco. Y lo último en humo de tabaco, y a veces los padres y los abuelos sobre todo, allí les llego a decir incluso que si los abuelos fuman, usted no debe llevar, y eso es maltrato infantil, usted no debe llevar a los niños a la casa de sus abuelos, porque las paredes, el suelo, los muebles, el todo. mobiliario, la piel, y lo que te decía, me dicen que van al parque, no es que vamos al parque a fumar, resulta que los estudios hablan de 8 metros a la redonda, se esparce los Contaminados. residuos, se volatiliza todo lo que tú estás expeliendo, o el humo del tabaco a 8 metros, imagínate tú. Entonces la gente no toma conciencia, y a veces esos niños tosedores, pero doctora, sigue con la tos, un niñito de 2 meses, 3 meses, y usted no me le va a mandar nada para la tos y no me le va a mandar unas gotas. Y le digo, pero es que tú sigues Sí. fumando, mamá. O sea, yo no sé si es
por desconocimiento, yo no sé de qué van, porque yo los veo realmente como pacientes. Son unos pacientes porque son una droga, es una dependencia. ¿Sí? Sí. Aunque sea Bueno, una dependencia emocional, porque el cigarrillo no produce una dependencia química como otras drogas, pero igual es muy dañina porque es dañina para ellos y es dañina para todo el que está alrededor. Yo a veces le digo a mis alumnos que el que fume mejor va y se lanza por el viaducto. Aquí en Valera tenemos un viaducto, unos 40 metros de altura. Ya con eso soluciona todo, porque de una vez ya se mató. O sea, no está esperando el cáncer que le va a dar en 15, 10, 20 años, ni el cáncer a la familia, porque a veces el fumador pasivo es el que tiene más riesgo del cáncer, ni siquiera el fumador activo cuando está en pareja. Y obviamente los niños que están expuestos al humo, bueno, aquí estamos hablando de reflujo, pero si estuvieras hablando con algún neumonólogo, dijera que el riesgo de asma y broncoespasmo y toda la patología respiratoria pulmonar, pues, al cual está expuesto. Entonces, la incluso ideal hoy es en día que se habla nadie que que fume, es expuesto a trastornos como el espectro autista también. también, ¿Sí? eso es Niños que no totalmente. prestan atención en clase, niños que llegan a ser totalmente distraídos, con bajo rendimiento escolar, con trastornos del sueño, y las madres no le dan la importancia que tiene. Pero bueno, ya saben entonces que sí tiene que ver el humo del tabaco con el reflujo y esos problemas que se mantienen en el tiempo o que quizás empeoran. Cuéntame, si tenemos estos chicos que las madres deciden alimentar solamente con fórmulas artificiales, ¿cuál sería la recomendada en caso de reflujo? Ya has dicho que esas AR realmente no hacen nada, ya has dicho que las Hay espesantes no. Entonces, ¿qué recomendación daríamos aquí prácticamente? Porque la tenemos mayoría de un nuestros oyentes comentario. es público Ajá, general. perfecto. ¿Cómo sería la indicación? ¿Cada cuánto tiempo? Estamos hablando de niños menores de 6 meses que se alimentan solo con una fórmula o deberían alimentarse solo con lactancia materna. Sí, la idea realmente es que sea lactancia materna y lactancia materna exclusiva, como lo hemos comentado. Las fórmulas espesantes ya comenté, hay un comentario de una gene gastropet preguntando sobre el uso de arroz y mucílagos y goma de algarroba y el posible riesgo de contaminantes con arsénicos. Mejor no los usemos. La idea es fraccionar la alimentación. Se toma 8 onzas, vamos a dar fraccionada esta alimentación. Porque, como ya les dije, mientras más rápido lo tome y mayor cantidad consuma, más riesgo hay. Entonces vamos a bajar la velocidad en la cual le administramos la leche, Las la ocho fórmula al onzas. niño. Las 8 onzas las fracciones en 4 tomas de 2, 2, 2 y 2. Es dejando tiempos prudenciales entre una y otra, eso es lo que nos dice la literatura. Tratemos de mantener en posición vertical al bebé sin nada que le oprima el abdomen, exacto, no Fijo, ponerlo al no hombro, así. no así, no maraquearlo, porque si lo maraqueamos estamos como si tuviéramos el vaso lleno de agua y movemos el vaso. Y realmente hasta ahí nos llegan las recomendaciones, porque hemos tenido tiempo para vivir ciertas etapas en el reflujo, que si primero era boca arriba, que si primero era del lado izquierdo, que después del lado derecho. Después estuvimos en el europeo de gastroenterología hace un par de años y lo que había era un aparato en el cual casi que uno colgaba al muchacho de unos arneses para que quedara todo el tiempo en posición vertical. Eran unas cunas que eran mucho más de 45 grados la inclinación. Eso tampoco demostró que es útil. Que si es de cúbito lateral izquierdo, derecho, esas tampoco. En este momento parece ser que la mejor posición es de cúbito lateral izquierdo, con cierta inclinación, aunque eso no ha demostrado. En adultos es lo que se recomienda, en escolares y escolares, en preescolares, escolares, adolescentes, adultos, porque el reflujo o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en la medida que el niño crece, se parece cada vez más a la del adulto. Y entonces ya es como el tratamiento como el adulto, y en el cual ya esa es otra indicación. Pero lo que respecta a niños alimentados con fórmula, alimentarlos con calma, alimentarlos con paciencia, tratar de tenerlos tranquilos, no acostarlos horizontalmente inmediatamente después de comer, porque todo eso favorece a que haya reflujo gastroesofágico. La introducción temprana de cereales, ¿tú la ¿Mm? recomiendas? Cuéntanos. No, no. La alimentación complementaria tiene su fecha.
Realmente cuando la Asociación Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica en el 2008-2009 nos recomendó para Europa el inicio de alimentación complementaria a las 17 semanas, eso fue realmente un tortazo en la cara, porque eso también hemos tenido tiempo de ver cómo evoluciona en los últimos 25 años. Para prevenir reflujo y para prevenir patologías, ¿qué es lo que se pretendía? No. Preferimos una alimentación complementaria porque si le estamos dando al niño fórmula y algún cereal para empezar la fórmula, ya eso es alimentación complementaria. Más si lo estamos preparando nosotros artesanalmente en casa. Entonces, si usted va a empezar el tetero del niño con algún cereal, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, porque tiene reflujo, ya está iniciando alimentación complementaria. Y ahí entra otra serie de factores, otra serie de elementos para los cuales el niño quizás no tiene todavía desarrollo. ¿Okay? Entonces, por eso insisto, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, Academia Americana de Pediatría lo recomienda, la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría lo recomienda, OMS lo recomienda, la Asociación Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica nos hace referencia a las 17 semanas, pero no es un inicio con cereales realmente, se inicia prácticamente con todo hoy día, porque ese tema de la alimentación complementaria también ha cambiado mucho, Sí. Aquella secuencia de introducción de alimentos. Y lo que recomienda OMS en todo caso es iniciar con alimentos ricos en hierro, porque obviamente la recomendación OMS es una recomendación global. En Europa no tienen ese problema, dicho por las mismas asociaciones europeas, pero no debemos espesar las fórmulas de una manera artesanal, porque ya eso es alimentación complementaria, y la alimentación complementaria tiene sus tiempos, realmente. Dice Raquel Mora, gastropediatra, uno de los mejores gastropediatras del país. Saludos, doctor. Gracias, Fátima Raquel. Pino Lozada, saludos, el mejor de todos, el doctor Rafael. Dicen por aquí, excelente profesor, médico y sobre todo excelente ser humano. Mis mejores deseos para usted, mi querido doctor y admirado, Yesmimari Ramírez. ¿Qué opinas sobre el cereal de arroz? Ya lo has contestado, sabemos que la seguridad no es la mejor por el arsénico que contiene, pero se usa. Y su opinión acerca de la goma de algarroba o algarrobo, no sé. Algarrobo, sí. Sí, son los mucílagos que se utilizan para espesar las fórmulas. Algunos vienen ya industriales, las marcas comerciales de los distintos productores de fórmulas lácteas tienen su fórmula. Algunas son de arroz, otras son de otro tipo de mucílagos, pero esas están formuladas. Y ya les digo, ¿qué es lo que usted quiere con ese reflujo? ¿Que la mamá se tranquilice y no llame más de noche porque el niño vomitó? ¿O quiere evitar que haya complicaciones? Entonces, si quiere evitar que haya complicaciones, debemos seguir las guías, debemos seguir lo que indican los protocolos. Y tener paciencia. ¿Que es complicado? Y tener paciencia, porque es una cosa que va a mejorar en la semana. El cólico lactante, que hay que esperar las semanas, hay que esperar todas estas patologías. Me recuerda mucho al cólico del lactante y al sueño en los bebés, doctor Rafael Santiago, que las mamás se empeñan en que el bebé tiene que dormir como ellas quieren, para ellas, claro, que necesitan descansar. Entonces ahí es donde yo les digo, hazte un turno con otra persona y vete 1 o 2 días fuera a dormir y a descansar, porque realmente a veces lo necesitamos. O al menos también dice la doctora Raquel Mora, gastropediatra, muchos indican fórmulas extensamente hidrolizadas para estos niños en vez de una fórmula habitual. ¿Usted qué opina? Porque es verdad que muchos niños que presenten vómito, muchísimas veces se hace a lo mejor una prueba terapéutica de 1 o 2 semanas, que a veces muchos niños no lo resisten porque el sabor al paladar es horroroso, y también como una forma de descartar la alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Qué nos dices tú, Rafael? Sí, en ese sentido, si estamos sospechando una alergia a la proteína de leche de vaca, pues tendríamos que hacer esa prueba terapéutica. Ese es otro de los protocolos que habría que seguir. Pero que un niño sea un vomitador, un lactante vomitador, 2, 3 meses, con buena ganancia de peso, con buena ganancia de talla, sin problemas respiratorios, ni superiores ni inferiores, pues a mí ni ninguna lesión cutánea, como para decir, sus evacuaciones normales, pues va a costar realmente meter el diagnóstico, la sospecha, el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca en ese punto. Pero es que lo que nos está diciendo Raquel es que en muchas ocasiones
cuando hay la disponibilidad económica, por supuesto, se cambia la fórmula al extensamente hidrolizado porque si es alergia le va a quedar bien y si no es alergia algo se está haciendo. No se está haciendo realmente nada porque la idea es que las patologías se diagnostiquen. Es como esta situación que hay con el gluten. Todo el mundo dice ahora que es celíaco, todo el mundo dice ahora que tiene tolerancia al gluten, pero no se hacen las pruebas diagnósticas. Entonces realmente queda como en el aire, se hace como por la moda. Sí. El uso de fórmulas extensamente hidrolizadas en pacientes con reflujo o con enfermedad por reflujo es si tengo una sospecha realmente cierta de alergia a proteína de leche de vaca y es en ese caso en el cual se indicaría. De lo contrario, no tiene ninguna indicación utilizar este tipo de fórmulas. Med Familia Analín, tremendo amigo y médico. Doctora María Marini, buenas tardes. Dayana Valera, Gracias. 73, buenas tardes. Mi bebé tiene 4 meses. La alimento cada 3 horas y tiene mucho reflujo. ¿Qué puedo hacer? A alimentar con calma. Primero habría que evaluar. Es cada La 3 horas, ganancia de pero peso. cuánto come. Hay ganancia de peso adecuada y ganancia de talla adecuada. No hay ningún problema adicional a que presenta el reflujo y el vómito. Tendríamos que evaluar la técnica, porque puede que coma cada 3 horas y sea lactancia materna exclusiva y la mamá sea una gran productora de leche. Eso es una bendición, pero si está sobrealimentando, si el niño está comiendo de más, pues va a llegar un momento en que va a haber reflujo. Y si aparte de eso lo maraqueamos, pasa de la abuela, la tía, la madrina, justamente después de comer, sacamos gases y no tenemos un reposo. Todos comemos y a todos nos gustaría poder acostarnos un rato, recostarnos en una silla un momento y descansar y pasar la marea alcalina cómodamente. Si estamos corriendo para allá y para acá, para allá y para acá y comimos mucho, seguramente no va a ser igual de placentera esa marea alcalina. Entonces realmente en los casos habría que individualizarlos, porque dice que come cada 3 horas, pero no nos explicó qué. Si es fórmula, habría que fraccionar la fórmula. Siempre le digo a la mamá, si le va a dar fórmula, coloque solo 2 onzas en el tetero, eso es lo que le va a dar, porque cuando le está dando aquel teterón de 8 onzas y le va a querer quitar el tetero, las 2 onzas, uno no deja que le quiten el plato de la mesa si no ha terminado. Entonces no va a ser agradable realmente. Cira Terán dice saludos, doctor Rafael, muchas bendiciones, Saludos, éxitos doctora Cira. siempre. Gracias. Ivone Figueroa, 4909, saludos, gracias. Es una lucha la educación en la consulta. Endersons dice, Torcilax medicado a la mamá por el dolor en los senos pudo dar el reflujo a un bebé de 1 mes y medio. No. Conozco que hay esa relación. En relación a la ecografía, que a veces, como te digo, doctor Rafael Santiago, cuesta muchísimo convencer a las mamás y casi que te suplican, pero no me lo va a estudiar, entonces uno les da más o menos las técnicas, la orientación que tú hasta ahora también nos has brindado. Y la mamá dice, pero bueno, es que le veo que tiene el estómago, la tripa distendida. Y entonces, bueno, tú dices, tengo aquí al ecografista, a veces aquí por lo menos en la atención de pediatría ambulatoria, pediatría extrahospitalaria y de atención primaria, se implementa mucho el uso de la ecografía. Y entonces, ¿por qué no hacer una ecografía? Sin embargo, también tienen un vídeo en el canal de YouTube, @depielapiel, que hicimos con una maestra experta en el área de ecografía, sobre todo en niños, y ella nos hablaba sobre el valor escaso en niños pequeñitos de las ecografías para hacer diagnóstico del reflujo gastroesofágico, sobre todo porque no demostraba lo que era la anatomía propiamente del órgano, del estómago en este caso y el esófago, ni tampoco era evidente la cantidad del líquido, del volumen que se iba o no a ver, no se manifiesta, no es notable en una ecografía normal. ¿Cuál es tu experiencia? Muy poco. Cuando tengo sospecha de estenosis hipertrófica de píloro, que esa es otra clínica completamente, aunque es con vómito, es un niño que dejó de ganar peso, y no solo dejó de ganar peso, lo perdió en muy poco tiempo. ¿Okay? Cuando tengo la sospecha de estenosis hipertrófica de píloro, pedimos la ecografía para medir el tamaño, que midan el tamaño de la oliva. Claro, debemos recordar siempre que el ultrasonido depende no del aparato, sino de la persona, de la experticia del colega que está haciendo ecografía, porque es operador dependiente, no cualquiera que hace un curso de fines de semana, 6 meses, 7 semanas, y pone un aviso en la puerta del consultorio, ecografista, realmente lo es, ¿ok?
Entonces tenemos también primero que tener un ecografista, un imagenólogo de confianza, que Y un sabemos equipo. que trabaja por eso, y un equipo que sea adecuado. Casi que solamente en esos casos solicito yo el ultrasonido, cuando tengo sospecha de estenosis hipertrófica de píleo. A veces hablando con los colegas acá en el hospital y con los residentes de imagenología, siempre se quejan que es un estudio muy tedioso porque es un estudio que requiere tiempo, requiere paciencia del ecógrafo, paciencia de la mamá que está sosteniendo al niño para poder ver el momento exacto donde hay el reflujo, que no siempre, dependiendo de la edad del niño, se va a ver el reflujo, y no siempre permite revisar el ángulo que tiene que tener el esófago en relación con el fondo de la cámara gástrica, que es otro de los valores que se evalúan, porque no es solamente ver que sube la columna de líquido, sino que cómo es esa relación del esófago con la cámara gástrica. Entonces no es un estudio que es sencillo. Si bien es inocuo, porque no produce casi que ningún otro efecto, necesitamos a alguien que sea realmente experto en esta técnica. Y que no a todos los ecografistas les gusta porque requiere de tiempo. Es un estudio que requiere de tiempo, a veces mucho más de 15 minutos, 10 minutos esperando a ver si presenta el reflujo. ¿Qué es lo que sucede con el estudio del esófago, estómago, duodeno? Que quizás en muchos sitios ya no se usa. Y Rafa, ¿por qué tú usas esófago, estómago, duodeno? Porque es lo que tengo en el pueblo, lamentablemente. Y a veces lo solicitamos, tampoco es que lo solicito con tanta frecuencia, y llegan las mamás, doctor, no tiene reflujo, porque es que en el estudio no hizo reflujo. Ya va, pero es que yo no estoy pidiendo el estudio de imágenes para ver si tiene reflujo. Yo sé que tiene reflujo, yo sé que tiene una enfermedad por reflujo. Yo lo que quiero ver es la anatomía de ese paciente, si el esófago va como va, si el estómago está en su sitio y el duodeno tiene la forma que tiene que tener. Porque en el momento que hay una malrotación, una malposición, eso ya es una causa de reflujo que no se va a resolver sino, dependiendo del tipo, quizás con una cirugía. Entonces, a veces vienen lo otro contrario. Los imagenólogos clasifican el reflujo de acuerdo a cuánto eleva la columna de bario en el esófago del niño, grado 4, grado 3, grado 2, pero es que también otra cosa que voy a decir aquí grandísima, después que me dan todo ese bario a tomar, me ponen en posición de Trendelenburg. Si no hago reflujo es porque Dios es muy grande. Claro. Entonces realmente hay que darle a los estudios de imágenes el valor que tienen. Sospecho que hay una anatomía poco frecuente o una anatomía que no es normal, y como es lo que tengo a la mano, lo usamos. Pero también es muy poco realmente porque el reflujo es un diagnóstico prácticamente clínico. La mayoría de las pruebas van a, claro, reflujos complicados, enfermedad por reflujo severa, no hay ningún tipo de respuesta a nada, ya eso es otro tipo de paciente. Pero el paciente que estamos hablando desde el inicio aquí es el paciente que tiene el lactante vomitador, y queremos que todo el público que está presente, sean colegas o sean madres, como la señora que acaba de exponer el caso de su hijo, es que tenemos que tener paciencia. Es un hecho que es fisiológico, que en la medida que el niño madura, crece y se desarrolla, disminuye, y debemos estar atentos a las banderas rojas. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Se ahoga, broncoaspira, hay enfermedad respiratoria baja, frecuente, hay Recurrente. enfermedad recurrente, hay enfermedad respiratoria la superior recurrente, no gana peso, no crece. Bueno, esas son las banderas rojas que tenemos que ver. A pesar del vómito, hay llanto que no se controla, hay evacuaciones con sangre. Esas son las banderas rojas en las cuales tenemos que Esos estar niños a lo pendientes. mejor que presentan laringitis a repetición o esos tosedores crónicos que muchas veces han estado siendo tratados por mucho tiempo con broncodilatadores e incluso con antiinflamatorios del tipo de los corticoides inhalados, y que a veces no hemos sido muy acuciosos en el interrogatorio de en qué posición comienza a toser, cuándo es que comienza la tos, y muchas veces el diagnóstico es un reflujo gastroesofágico sin vómito y sin regurgitación. Por eso es Eso es que correcto. yo nunca he tratado, yo derivo, pregunto, interrogo, y las mamás, muchos padres no les gusta el interrogatorio, se fastidian, como que, ¿por qué me pregunta tanto y para qué? Y entonces cuando yo los derivo le digo, usted todo lo que yo le he dicho, olvídese que me lo ha dicho a mí, anótelo punto por punto y no espere que el digestivo o el gastroenterólogo pediatra
cuando usted lo vea, porque a lo mejor está en otra situación, no le puede prestar mucha atención, está entrando a una intervención quirúrgica, usted llévele todo deglutido y va a ser mucho más fácil y más orientador para su bebé, porque sí que es verdad que muchas veces hemos estado tratando procesos respiratorios que no tienen nada que ver con pulmón, sino que son de ustedes, de la vía Sí, digestiva. Dice, porque es que también debemos recordar que hay reflujos ocultos y lo único que se manifiesta es la complicación, bien sea la neumonía apical derecha, que que es está muy relacionada, o el reflujo esofagolaringeo, que nos los manda el otorrino, que hace su laringoscopia y ve que está todos los cartílagos inflamados. Entonces, pero si el niño no vomita, ajá, pero tiene tos crónica. El niño no vomita, sí, pero es una neumonía apical. El niño no vomita, pero es difónico o hay obstrucción nasal con frecuencia, eso también pudiera estar relacionado con reflujo. Laura Hija, saludos, doctor Santiago, excelente gastropediatra, gracias por compartir la información. Erkelis 24, ¿qué hay del reflujo en niños con paladar hendido, con labio y paladar hendido bilateral? Antes de que respondas, en el canal tienen un excelente vídeo con el doctor Alexis Riquel, quien es un famoso cirujano pediatra, urólogo pediatra y cirujano plástico pediátrico formado entre Venezuela, Estados Unidos y Italia, y con el cual hemos hecho un vídeo sobre fimosis o fimosis y sobre paladar, labio y paladar hendido, que está excelente. Entonces, ¿qué respondemos en relación al reflujo? Claro, en este paciente debemos tener muchísimo más cuidado en el momento de alimentar, porque sabemos que el reflujo se está presentando por su malformación anatómica. Mientras mantenga la malformación anatómica, vamos a tener el riesgo de reflujo, el uso de los dispositivos que se recomiendan para los niños y, por supuesto, seguir al pie de la letra las recomendaciones que nos dan en la consulta de cómo lo vamos a alimentar, porque también tienen obviamente elevada la incidencia de la presencia de reflujo los pacientes con labio y paladar hendido de cualquier tipo, pero por supuesto en los bilaterales muchísimo más este riesgo. Y se eleva el riesgo de broncoaspiración además. Entonces, en ellos tenemos que seguir todos los pasos que nos recomiendan los mismos médicos tratantes. En el caso del bebé de 7 meses con labio y paladar hendido, ya fue operado del labio, pero le falta el paladar y hace mucho reflujo. Claro, porque es que necesita que se colocan justamente para evitar esto. Sí. Quién sabe dónde se ubica, pero ahí están las prótesis que indican los mismos médicos tratantes para evitar justamente eso, porque evidentemente cuando se hace la deglución se necesita el cierre con el paladar blando que cierra la laringe, la faringe hacia arriba, y obviamente el cierre de la vía respiratoria para que pueda pasar el bolo, para que ocurra la deglución de una manera adecuada. Te invito a que veas el vídeo que está en el canal @depielapiel, que les invito a suscribirse, con el doctor Riquel, y él allí da algunos tips y algunas direcciones de algunas organizaciones, porque él pertenece a esas organizaciones a nivel nacional en Venezuela, pero también a nivel internacional. Él ahora está en Estados Unidos, pero te va a responder, y si no, me contactas o escribes por allí mismo y yo con gusto te doy la información, porque eso está bien tratado y en Venezuela sí que lo llevan, y me consta de la voz del doctor que hay equipos en ello. Y saludos, doctor, excelente ponencia desde la filial Apure. Entonces, gracias. Para concluir, doctor, recomendaciones. Sabemos entonces que esos regurgitadores que tú hablaste de fisiológicos, es decir, normales, que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo propio de nuestros niños, no requieren tratamiento. Ojo, no requieren tratamiento, a menos que estén esas banderitas rojas que el doctor ya les ha dicho. Y tratamiento farmacológico. Falta, en el caso mío, yo como especialista de mi área, reconozco, recomiendo y digo que el aparato digestivo va
al digestivo o gastroenterólogo pediatra en este caso. Y yo los derivo sobre todo cuando van a ser medicados y lo más importante es la recomendación de que tienen que ir a la revisión y al seguimiento y no una receta que ellas a veces consideran de por vida para no volver al especialista. Correcto. Aquí están escribiendo Yoleidy y yo, saludos doctores, mi bebé tiene 1,5 y vómito 3 días seguidos, una vez al día, las vitaminas y la pediatra indicó antiácido y otro medicamento para el reflujo. ¿Fue muy rápido el diagnóstico? El diagnóstico no se hace ni rápido ni lento, porque el niño que vomita, que regurgita, ya podemos hablar de reflujo gastroesofágico. El asunto es cómo lo manejamos. Si está vomitando porque inmediatamente después de las vitaminas, después de lo que le haya indicado, posiblemente eso no es un vómito, eso no es un reflujo, eso es consecuencia de, ¿ok? Recordemos que los niños estaban flotando en el vientre materno, en el líquido amniótico, y los medicamentos, por más que no tengan sabores, y por más de que el niño no tenga sus papilas gustativas completamente desarrolladas, pues los medicamentos que les damos tienen densidades, tienen olor, tienen sabores que pueden no ser del agrado, si se quiere decir, de los niños. Entonces habría que ver qué es lo que vomitas inmediatamente después del medicamento, habría que evaluar qué medicamento es y cómo se lo indicaron para poder tener una evaluación completa. Pero el diagnóstico no es ni rápido ni tardío, el diagnóstico se hace en el momento. Saludos desde Caracas, felicitaciones, clarísima y explícita ponencia. ¿Cuál sería, Gracias, en resumen, Pedro. el enfoque del pediatra ante el reflujo? Ok, el enfoque del pediatra ante el reflujo es, primero, banderas rojas. Y en caso que los haya, considerar derivar. Segundo, evaluar la técnica de alimentación de ese paciente. 3, tranquilizar a la mamá. Así como hacemos en cólico, que lo que primero buscamos es que no haya algo orgánico que realmente pudiera estar produciendo el cólico, y cuando ya vemos que no hay nada orgánico, sabemos que es una patología funcional, ya podemos tranquilizar a los papás. Vomita, 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 bueno, vamos a ver la causa. Pero hay que evaluar la técnica, hay que evaluar el estado emocional de las mamás, que eso es también muy importante, y hay que tranquilizarla. Y ver la presencia o no de banderas rojas. Si hay banderas rojas, hay que estudiarlo. Fármacos, evitemos usar en reflujo porque no van a tener ningún efecto, realmente, al menos que sea una enfermedad por reflujo y hemos obtenido o hemos diagnosticado la causa. Ahí sí vamos a tratar específicamente, pero tratar un reflujo con inhibidores de bomba o bloqueadores H2, ranitidina, esomeprazol, omeprazol y además procinéticos, realmente no estamos haciendo nada. Realmente no estamos haciendo nada. No estamos Menos a dándole tan corta beneficio al edad. paciente y menos a tan corta edad. No estamos produciendo Insistir beneficio. en la lactancia materna, insistir en no las Claro, palmaditas, no el el sacudir, porque maraqueo recuerden que no se solamente es sacude que no todo. hay gas en la teta, no tiene gas, no es una gaseosa, ni el Vive tampoco tiene gas, la fórmula que damos, entonces no hay que sacar gases. Y como decía, insistir en la lactancia materna, en la técnica, en el tipo de chupa, como está administrándola al bebé, en la rapidez y recordar que no solamente el movimiento, el zarandeo va a repercutir sobre la regurgitación, el vómito, el reflujo, esa salida más rápida del contenido gástrico, sino la cantidad, y va a repercutir también en las microhemorragias que se pudieran suceder a nivel del cerebro, que no nos damos cuenta, sino cuando el niño ya tiene mayor edad, que tiene esas zonas de fibrosis, que como digo yo, el muchachito que no estudia, que no sirve, que es distraído, pero resulta que no nos damos cuenta que hicimos con ese cerebro en alimentación y en movimientos con microhemorragias que van a repercutir más adelante. No quisiera despedirme. Tienes una barra impresionante y te felicito, porque eso no se Gracias, tiene así gracias. porque sí, eso no es pago. Eso, eso te lo has ganado con el trabajo, con la constancia y sobre todo con el estudio, y te felicito por eso, Rafael Santiago. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algo que te haya quedado por comentarnos? Eh, no tengamos temor en preguntar cuando no sabemos. Eh, cuando
sigo siendo prácticamente el único gastroenterólogo en el estado, gastroenterólogo pediatra. Y desde que llegué hace 20 y tantos años, cada vez que tengo dudas, igual sigo llamando a mis profesores. Mis profesores en Caracas, por suerte, siguen estando activos. A través de Sociedad de Gastroenterología y de la misma Sociedad de Pediatría, siempre estoy llamando. Yo me dedico mucho a la parte de gastroenterología, a pesar de que coordino un posgrado de pediatría, pero la parte pediátrica la atrofié porque llegué fue a complementar a los colegas. Y realmente a mí no me da pena preguntar cuando no sé y delante del paciente le digo, mire, mamá, no tengo idea, voy a llamar a mi profesor, yo le consigo la cita, yo le hago la gestión, pero no vaya a otra parte a una segunda opinión con alguien que no es el más adecuado. Entonces no tengamos temor de preguntar. Mis redes sociales están a la orden, aquí estamos a través de uno de mis Instagram, Tu con los forochats aquí gastropediatra online online. es uno de los Ese es mi, Instagram del sí, doctor, para que lo sigan y no se olviden de suscribirse al canal, donde en unos pocos días van a tener este vídeo para que lo puedan escuchar, se lo puedan prescribir a sus pacientes para eso que es escuchen correcto. de la voz de una autoridad que no debemos maltratar a los niños con regurgitaciones, con ese vomitico o, como decía él, los regurgitadores alegres. Sí, Siguen señor. por aquí Con su, saludándote, gracias. dándote bendiciones, excelente como siempre, dice Montesinos Camari. Nairí Negrete, doctor, gracias. Ivone Figueroa, felicitaciones a ambos. Estoy en Margarita a su orden. Pues muchísimas Gracias. gracias. Por aquí Me también encanta en la isla. A mí España, me a la encanta orden la de isla. todos ustedes, sobre todo por las redes. Así que no me queda más que desearles una feliz noche ya por allá. Mil bendiciones. Que Igual. Dios los Un bendiga y abrazo. que tengan Muchísimas salud. gracias. Adiós, Uh, doctor. Muchas gracias. un gusto. Gracias a todos Seguimos por a la orden. conectarse. Igualmente por aquí. Gracias. Adiós.